Buenas tardes, estamos con el psicólogo Santiago Valdés, que nos va a responder unas preguntas acerca del bullying. La primera pregunta es, ¿qué es para usted el matoneo? Bueno, digamos que para mí el matoneo es un acto de acoso continuado por parte de un estudiante hacia otro o de un grupo de estudiantes hacia otro donde se empiezan a manifestar conductas violentas más allá del compañerismo que caracteriza a los colegios y que digamos ya tiene tendencias mucho más agresivas para contra los afectados, por decirlo así. Entonces, digamos, el matoneo ya es algo un poco que transgrede los límites de las personas. Es algo que se va contra la integridad de una persona. Es una acción violenta contra una persona por parte de sus compañeros, porque digamos que se desenvuelve dentro de un ámbito escolar sobre todo el término. Ok. Segunda pregunta, ¿por qué cree usted que se da este fenómeno en las instituciones educativas? Bueno, pues digamos que las causas que se le atribuyen al matoneo, pues al origen del matoneo, digamos, son muy diversas. Sin embargo, uno podría, digamos, catalogarlas en tres grandes grupos que podrían ser, digamos, las de índole personal, las de índole familiar y las de índole, pues, propiamente escolar. Entonces, digamos, si hablamos de las personales y las familiares que están muy vinculadas, podríamos decir que muchos factores del hogar, digamos, como violencia intrafamiliar, problemas matrimoniales, económicos, de cualquier tipo, pueden afectar la conducta de un estudiante que a la postre puede como reflejar eso que recibe en su hogar en el ámbito escolar y desarrollar hábitos violentos. Perdón. Y digamos, ya hablando un poco del contexto escolar, digamos que en términos generales se podría decir que también una falta de supervisión, una falta de instrucción en la tolerancia y en los valores que deberían caracterizar a cualquier persona también pueden ser desencadenantes para este tipo de conductas. Entonces, si en un sistema educativo, en un colegio, no hay control sobre los estudiantes, no hay acompañamiento, no hay vigilancia, digamos que eso es más tendiente a que eso suceda. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esos son las causas que se le atribuyen al matoneo. Ok. ¿Cree usted que una conducta esporádica de hostigamiento de un alumno hacia otro puede ser considerada como matoneo? Eh, bueno, digamos que muchas veces el matoneo se asocia más sobre todo como ya lo dije, con conductas que transgreden los límites personales de ciertas personas. Porque es una realidad que, digamos, eh, todo tipo de interacciones se desarrollan en las instituciones educativas y esto implica no solamente, o sea, el compañerismo no implica solamente, como muchos creen, relaciones de mucho amor y de tolerancia, sino también implican muchas veces algunas dinámicas de desafío, digamos. Y muchas veces se puede malinterpretar una conducta de desafío, de competencia, digamos incluso de burla hacia otro compañero pues el bullying o el matoneo. Y digamos que yo no consideraría que cualquier acción de ese tipo sea matoneo, sino que ya tiene que tener ciertas características específicas de violencia y de transgresión de la personalidad del otro, de humillación, digamos, y este tipo de cosas. Entonces, considero que no. Ok. ¿Quiénes pueden ser los actores principales de esa problemática? Bueno, digamos que los actores principales pues son aquellos agentes que se desenvuelven en, la, en el mundo educativo, por decirlo así. Por ejemplo, pues no solamente no es entre alumnos, simplemente porque ya como vimos hace algunos meses con un caso muy particular, también está el hecho de que los profesores e inclusive las mismas directivas participan del matoneo hacia algunos estudiantes. E inclusive han habido algunos casos en los que el matoneo va de parte de los alumnos hacia ciertos docentes, hacia ciertas directivas. O sea, eso es muy común, digamos, verlo. Entonces, los sectores principales ahí son, digamos que los que están dentro de ese cosmos microsocial ahí educativo que hay. Pero digamos que también, como ya lo expliqué ahorita, con las causas del matoneo también pueden influir mucho lo que son los actores familiares. Entonces digamos que podrían ser esos dos tipos de actores, pero principalmente son pues, los actores escolares. Siguiente pregunta. ¿Qué afectaciones puede generar el fenómeno del matoneo para los individuos involucrados en el problema? Bueno, digamos que eso puede traer
toda una gama de problemas, no solo psicológicos, sino sociales. Digamos que en términos generales, digamos, un alumno que sufre matoneo o cualquier persona que sufra matoneo puede llegar a desarrollar cierto tipo de condiciones psicológicas que luego no van a permitir que se desarrolle plenamente en el mundo social, que no interactúe de manera plena con los demás. Entonces, digamos, estos problemas pueden llegar inclusive a la depresión, a la ansiedad, a trastornos de la personalidad que pueden llevar inclusive a conductas ya fuera de línea, como pueden ser, por ejemplo, la contemplación del suicidio o cosas de este estilo. Entonces, digamos, podemos decir que el matoneo es una conducta que afecta sobre todo en el ámbito psicosocial del alumno, que digamos luego puede repercutir en otras esferas, pero sobre todo es ahí donde hace su mella más fuerte, por decirlo así, porque pues ya vimos que los alumnos se pueden ver fuertemente afectados y no se pueden desenvolver adecuadamente en su contexto social. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que las secuelas del matoneo solo afectan el desempeño académico de un niño o también inciden en el desarrollo psicosocial y pueden llegar a ser perdurables? Bueno, ya como lo acabo de mencionar, digamos, no solamente son las repercusiones académicas que hay en un alumno, no simplemente que porque en el colegio reciba este tipo de acciones en su contra, entonces solo va a tener malas notas. Eso se refleja también en la personalidad, porque es que precisamente este tipo de ataques y este tipo de cosas también están, por decirlo así, están diseñados, están encaminados a atacar la personalidad del otro, a denigrar su condición. Y no simplemente su condición intelectual, puede ser su condición física, puede ser su condición social, puede ser su condición económica, muchas condiciones que hay que se pueden afectar por el matoneo, no solamente el desempeño académico, porque igual el hecho de que se insulte todo el tiempo a una persona, se le roban las cosas a una persona, se le agreda, eso afecta también su personalidad, su psique, su mente también la afecta. Y no solamente el rendimiento académico que hay ahí, sino también, digamos que esas conductas agresivas, así como se reflejan del hogar hacia la escuela, pueden reflejarse de la escuela hacia el hogar también y puede crear dinámicas ahí violentas en la casa, en otros espacios que no sean en la escuela. Entonces, digamos que la afectación es mucho más global que solamente en el ámbito de las notas. Siguiente pregunta. ¿Ha recibido usted capacitación para resolución adecuada de un conflicto? Bueno, sí, digamos que sí, uno podría decir que la capacitación es bastante amplia, sino que no se aplica de la manera adecuada. Digamos que cualquier persona sabe cuáles son las cosas que uno debería hacer para tratar este tipo de problemas e inclusive si uno no ha recibido la capacitación podría ser capaz de intervenir, no de una manera profesional, digamos, pero podría hacerlo de una manera más personal en este tipo de conflictos. Entonces yo creo que sí, a pesar de que lo he hecho, pues digamos que todo el mundo puede participar de ese tipo de intervenciones ahí. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que es en el contexto familiar donde aprenden conductas agresivas los niños? No solamente en el contexto familiar, digamos. Aunque sí es un ámbito muy importante para aprender este tipo de conductas, porque pues los niños ven que si en su casa hay violencia, que en su casa la violencia es normal y se tolera, ellos pueden llegar a creer que también en el ámbito escolar, incluso en otros ámbitos, estas conductas también pueden ser tolerables. Sin embargo, no es el único actor que participa ahí, porque digamos que en las escuelas también se desarrollan nuevas dinámicas violentas, que digamos también repercuten en las acciones del niño, y como lo mencioné ahora, también pueden llevar esas conductas a su hogar. Entonces no es simplemente la familia la que hace que el alumno aprenda las dinámicas violentas, sino también puede ser, digamos, la escuela, inclusive también un espacio social como puede ser, digamos, la calle, como puede ser como las reuniones que tiene con sus amigos en la calle. Todo ese tipo de cosas también le pueden enseñar dinámicas violentas, no se le puede atribuir solamente al ámbito familiar. Siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es la mejor estrategia para prevenir la aparición de comportamientos agresivos en los infantes? La prevención, digamos, está en la raíz. La prevención tiene que ser algo que se hace de manera inmediata, tiene que ser algo inmediato, porque sobre todo cuando este tipo de dinámicas se desatan ya
ya es mucho más complicado tratarlas que cuando se, se cortan de raíz. Entonces digamos que ya siendo más concreto, digamos, esto podría apuntar sobre todo a que desde la educación temprana, primera educación, se pueda concientizar a los estudiantes de que todas las personas tienen trasfondos físicos, sociales, económicos, psicológicos distintos y que eso hay que respetarlo y que la forma de interactuar no debe por qué incluir violencia de ningún tipo. Entonces digamos que la prevención está sobre todo para mí en la concientización de las diferencias, de digamos inculcar la tolerancia, la igualdad y todo este tipo de cosas que son sentimientos fuertes a la hora de realizar conductas de matoneo, porque muchas veces las personas se creen superiores, digamos, se ha mencionado mucho en varios estudios que las personas se creen superiores, las personas que ejercen el matoneo creen que son superiores, creen que tienen condiciones mejores que el otro, entonces digamos que la solución podría estar mucho en el reconocimiento de la diferencia, sobre todo y en la tolerancia, no solo por parte de la institución educativa, sino que los padres también sean partícipes activos de esa concientización y puedan crear un entorno amigable para un infante. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta para detectar problemática de matoneo en un contexto escolar? Bueno, los aspectos digamos que ya sirven para detectar el matoneo son muy diversos, pero digamos que simplemente como rastrear esos síntomas físicos y psicológicos que muestra el niño y que pueden ser la consecuencia de esos actos violentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el alumno vuelve a la casa y no tiene los lápices, si le robaron, no sé, la maleta, si le dañan la ropa, si lo golpean, todo este tipo de cosas pueden ser indicios de que está recibiendo violencia en el colegio. También cambios en el estado de ánimo, se ha comprobado, digamos, que el estado de ánimo también cambia mucho en estos estudiantes y pues con toda la razón, porque son humillados y denigrados. También digamos que inclusive puede llegar a la enfermedad, puede llegar a la depresión, puede llegar a la enfermedad física hablando de, por ejemplo, no sé, malestar general inclusive. Entonces digamos que son una serie de factores muy amplios, pero digamos que son fácilmente reconocibles porque pues digamos que son palpables las consecuencias que tienen. Entonces digamos, para detectar ese tipo de cosas, principalmente golpes, pérdida de materiales, cambio de estados de ánimo y todo este tipo de cosas podrían ser un indicio. Aunque en el contexto escolar hay un factor importante que digamos en la casa no se puede determinar y que es responsabilidad de los profesores ver. Y es que los profesores y las directivas también tienen que dar cuenta de cómo se dan las interacciones dentro de la escuela o de la institución o de lo que sea. ¿Quiénes son propensos a este tipo de conductas? ¿Quiénes se aíslan? ¿Quiénes no participan de las actividades escolares? Todo esto también es un síntoma digamos, de bullying o una exclusión que puede llevar al bullying, por decirlo así. Entonces también ese aspecto es importante, observar cómo se desarrollan los alumnos en la escuela, quiénes son los que ejercen esa violencia, quiénes son los que la reciben o son propensos a recibirla. Entonces también hay una gran responsabilidad por parte, digamos, del cuerpo educativo ahí. Siguiente pregunta. ¿Cuál piensa usted que es la mejor estrategia de intervención para solucionar una problemática de matoneo? Bueno, digamos, como ya lo mencioné, una solución adecuada ya cuando, digamos, el matoneo está presente, cuando ya las dinámicas de violencia están presentes, ya esto tiene que ser algo integral, ya tiene que ser algo que haga partícipes no solamente a los docentes y a los alumnos, sino que también haga partícipes a los compañeros de esos alumnos y que haga partícipes a los miembros de la familia de ese alumno, porque precisamente son todos estos factores los que influyen en el bullying. Entonces, para poderlo solucionar, todos estos factores tienen que ser parte de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, a las familias se les puede, de ambas partes claramente se les puede hablar sobre cómo deben instruir a sus hijos en valores, en conductas, en este caso sobre todo a quien ejerce el matoneo,
para que se den cuenta de que ese tipo de acciones no son precisamente las adecuadas, no son precisamente las que debe desarrollar una persona en su estado pleno de la personalidad o lo que sea. Por el lado, digamos, de los alumnos, de los compañeros, también ver que ellos también pueden ser parte del impedimento de este tipo de acciones, que ellos no solamente son espectadores en estas dinámicas, sino que también pueden ser quienes son la solución, pueden intervenir cuando vean que este tipo de acciones se estén dando a cabo, pueden, digamos, dar conocimiento de ellas a autoridades competentes, como pueden ser los profesores, los directores, inclusive las mismas familias. Y digamos que en el plano, digamos, al alumno que está realizando el matoneo, hay que concientizarlo de que lo que está haciendo no está bien y que eso puede afectar posteriormente la personalidad de esa persona, que puede repercutir gravemente en su estado, en su salud mental, y que simplemente eso no debería hacerse. Y por el lado de las directivas, de los profesores, también debe haber mucha participación, como ya lo mencioné, en la observación de estas dinámicas y en su prevención, porque también se ha visto mucho que este tipo de cosas se da sobre todo porque no hay un buen control, no hay una buena vigilancia, no vigilancia en el sentido estricto, sino acompañamiento, no hay buen acompañamiento del profesorado y no le dan importancia a este tipo de cosas, por lo tanto dejan que se perpetúen ad infinitum en una escuela. Entonces digamos que ellos tienen un papel bastante importante porque son quienes más tiempo están presentes cuando este tipo de cosas suceden. Entonces digamos que su intervención es crucial. Su intervención es crucial en tanto que ellos son los que deben prevenir y en caso de que ya se estén dando, detener este tipo de conductas de manera efectiva. ¿Cree que es importante la intervención psicopedagógica para solucionar una situación de acoso escolar? Sí, digamos que puede ser bastante importante porque esta rama de la psicología no solo apunta, digamos, a los problemas de aprendizaje per se, sino que también apunta, digamos, a cómo esos hábitos de aprendizaje permiten o no permiten, digamos, un buen aprendizaje, cómo permite o no permite que una persona se desenvuelva de manera adecuada en un espacio social determinado, en su vida social. Entonces digamos que nosotros podríamos tomar el matoneo como un desenvolvimiento inadecuado en un espacio social, un desenvolvimiento que no es apropiado, que no debería ser así y que pues afecta a otras personas. Entonces digamos que una intervención psicopedagógica puede ayudar a que el estudiante, a través de dinámicas de aprendizaje más adecuadas a su potencialidad y a sus necesidades, pueda ver que el desenvolvimiento que él está teniendo no es el adecuado, inclusive no que él lo pueda ver, sino que su desenvolvimiento cambia a partir de ese aprendizaje que él ha obtenido. Digamos que es importante en la medida que un correcto aprendizaje de los valores, un correcto aprendizaje de cómo deben vivir los estudiantes entre ellos y no solamente entre ellos, sino con todos sus compañeros, todas las personas con las que conviven, eso puede ayudar de manera efectiva a solucionar un problema como este, como el matoneo. ¿Piensa usted que es significativo implicar a las familias en una estrategia de intervención? Sí, es bastante importante porque las familias son, en términos más sociológicos, digamos, el ámbito de socialización primaria de cualquier persona. Cualquier persona trae ciertas conductas que son inculcadas en su familia. Su familia es aquel agente que socializa los primeros valores, socializa los primeros hábitos, comportamientos, llámesele como se llame, en los individuos. Y aún así muchas personas se desenvuelven sobre todo en su ámbito familiar. Sobre todo su ámbito familiar es muy influyente en sus conductas posteriores. Por eso es que, digamos, se puede decir que familias con trasfondos, con pasados violentos, con dificultades socioeconómicas, son más propensas a este tipo de cosas. Entonces digamos que la familia es parte integral de estos programas de intervención, porque de nada sirve que en la escuela o en el colegio, lo que sea, se le diga al alumno que estas dinámicas están mal cuando en su casa el papá le pega a la mamá y le pega a ellos, o
o ven violencia por parte de otros familiares, porque simplemente no se legitima la autoridad que tiene la escuela, porque la familia también es importante. Y si en la casa no se le dice, pero si él ve que pegarle a la mamá está bien, que pegarle a los hermanos está bien, que ser violento está bien, pero al colegio se le dice una cosa distinta, digamos que esa contradicción ahí en las órdenes, por decirlo así, que se le están dando puede resultar problemática, porque el alumno puede sobre todo inclinarse más hacia lo que dicen sus papás, hacia lo que ve en su casa, hacia lo que ve todo el tiempo y lo que le es familiar. Entonces digamos que la familia tiene que participar bastante creando ambientes amigables sobre todo, y socializando ese tipo de valores que se deberían desarrollar dentro del ámbito escolar. Socializar la tolerancia, socializar la diferencia, la no violencia, una interacción pacífica entre los miembros de cualquier espacio, cualquier comunidad, y así también se podría prevenir de manera mucho más efectiva el matoneo que simplemente haciéndolo en el colegio. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta y deben ser trabajados continuamente para prevenir conductas agresivas o disminuirlas si ya se están presentando? Bueno, digamos, si las conductas agresivas ya se están presentando, la intervención debe ser un poco más contundente. La intervención ya debe apuntar sobre todo digamos, a sancionar este tipo de conductas, digamos, por parte de la institución, y tratar de que las familias sancionen este tipo de conductas sobre los estudiantes. Pero también es importante ver que no simplemente la sanción, porque la sanción muchas veces no funciona, también tiene que haber un acompañamiento pedagógico ahí, también tiene que haber una realización de qué es lo que estuvo mal, de por qué la sanción fue pertinente para el caso y de cómo evitarla, de cómo evitar esa sanción, sobre todo. Entonces digamos que, bueno, una intervención ya efectiva, entonces debería apuntar sobre todo a decirle al alumno: oiga hermano, lo que usted está haciendo está mal, porque usted está denigrando a otra persona, está humillando a otra persona, y usted mismo podría ser víctima de ese tipo de cosas en un futuro. Por tanto, usted no debería hacerlo, en primer lugar, y pues debería respetar a las otras personas. Digamos que ahí estaría la parte más pedagógica del asunto. Sin embargo, este tipo de cosas no simplemente deben tolerarse, y resolverse de manera retórica. También debería haber reprimendas efectivas para quienes hagan parte de este tipo de cosas. Digamos, no sé, las alternativas son muchas, pero digamos podría ser una reprimenda, pues digamos una reprimenda verbal por este tipo de conductas, y una advertencia de que este tipo de... ¿Piensa usted que el matoneo debe ser considerado como una problemática social? Claro, claro que sí debe ser considerada una problemática social, y no tanto por la forma en la que se desenvuelve, sino todo lo que implica a futuro para nuestra sociedad. Bueno, digamos que el hecho de que se presente el bullying en numerosas instituciones, y que no haya programas efectivos para revertirlo, puede causar en un futuro que este hecho se normalice, y puede afectar de manera cierta, de manera contundente, la forma en cómo las personas se desenvuelven en un ámbito como el escolar, cosa que se puede ampliar a otros ámbitos de la vida. Si las personas que en este momento estamos educando, si las personas que en este momento están en la escuela ven este tipo de conductas como legítimas, ven este tipo de conductas como algo que no tiene una sanción real, que no tiene una sanción que perjudique al infractor, entonces este tipo de conductas se van a poder normalizar. Se va a formar una cultura del matoneo. Esto va a ser normal ya no solamente en los colegios, sino va a empezar a ser normal en las empresas, en las universidades, en los establecimientos públicos, en cualquier lugar donde esto se pueda desenvolver, porque simplemente la sociedad lo tolera. Sí, y en tanto que esto es un fenómeno, digamos, es social, digamos, por su dimensión macro, digamos, porque afecta a un gran número de instituciones, de personas concretas, también es social en la medida en que puede repercutir en esos comportamientos sociales que van a darse después. Es lo que estaba diciendo ahorita. Sí, eso es un problema social, digamos, porque puede crear esa cultura del matoneo de la que acabo de mencionar.